Va, ahí me dicen si se ve, por favor, la presentación. Se ve el Va, ok. Bueno, entonces, bienvenidos a todos, ¿verdad? Buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría ya número 4, ¿verdad? Ya vamos bien avanzados. Vamos a ver hoy la unidad 5 que trata sobre los ciclos biogeoquímicos, que creo que ustedes ya han escuchado hablar de estos ciclos biogeoquímicos y todo lo que involucra, pues, ¿verdad? Eh, Toda la dinámica, pues, de que los elementos que son esenciales para los seres vivos, pues tienen que ser en su mayoría transformados a otros compuestos, pues más asimilables, pues para los seres vivos, ya que muchos de estos compuestos en su forma original, pues no se pueden absorber así nomás. Entonces vamos a hablar algo de eso también, pero antes veamos cuál es el objetivo de la unidad, la cual es describir los diferentes ciclos biogeoquímicos que ocurren en un ecosistema. Como vamos a seguir hablando aquí de los ecosistemas, también pues vamos a tratar un poco sobre cómo fluye la energía en los ecosistemas, que ustedes ya tienen una, una noción pues de cómo fluye la energía, pues cómo fluye la materia en los ecosistemas. Con las redes tróficas, las cadenas alimenticias, pues también vamos a ver un poco de eso, ¿verdad? Y aquí es donde están los contenidos que vamos a tratar pues en la unidad. Vamos a tratar las cadenas tróficas, el ciclo de los nutrientes, las sucesiones ecológicas terrestres y acuáticas, ¿verdad? Bueno, si tienen ahí alguna pregunta, comentario, duda, pues ahí encienden su micrófono y hacen la pregunta, ¿verdad? Por eso no hay problema. Bueno, comenzamos hablando aquí de las cadenas tróficas, ¿verdad? Decíamos allá que anteriormente hablamos un poco de esto, de las cadenas tróficas, ¿verdad? El flujo de energía entre los productores, de ahí pasa a los consumidores primarios, secundarios, terciarios, incluso los cuaternarios, y luego pues los descomponedores transmiten esa energía pues nuevamente al suelo o al ecosistema para que otra vez vuelva a fluir, ¿verdad? Y dice ahí, pues las cadenas tróficas, también llamadas cadenas alimentarias de un ecosistema, es definida como un bosquejo que representa las relaciones existentes entre las especies de consumidos y consumidores. Entonces aquí vemos pues dos cadenas tróficas, nos vemos una terrestre y una acuática, en la cual pues en la terrestre ya sabemos quiénes son los productores, ¿verdad? Son las plantas, porque ellas captan la energía solar y la transforman en energía química, que también ya vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Luego, pues, las plantas o productores son consumidos por los, valga la redundancia, ¿verdad? Consumidores primarios. Entonces la energía ya se transmite pues al consumidor primario. Del consumidor primario pues pasa al secundario, del secundario pasa al terciario y pues del terciario pasa al cuaternario, ¿no? ¿Verdad? Que eso también lo van a ver mañana ustedes en la práctica, ¿no? Ahí pues ya van a hacer algunos pequeños ejercicios acerca de cómo armar pues cadenas tróficas, cómo darles explicación, etcétera, ¿verdad? Esto va a ser en la práctica de mañana. Yo espero que ya hayan leído un poquito pues de lo que va a tratar pues mañana el laboratorio, ¿no? Y pues en los ecosistemas marinos ocurre algo muy similar, ¿verdad? Que los productores pues en los ecosistemas marinos son microorganismos, ¿verdad? Son microalgas llamadas fitoplancton, eh, que son consumidas luego por los consumidores primarios, ¿no? Los cuales el zooplancton. El zooplancton, pues, muchos peces de ya tamaño considerable, pues es consumido, donde pasa la energía hacia ellos, y de los consumidores secundarios pasa a los terciarios, y de los terciarios, pues, se transmite a los cuaternarios. Y por último, los descomponedores, igual que en la tierra, pues en los ambientes acuáticos, los descomponedores se encargan de nuevamente llevar esa energía, pues, al ecosistema, ¿verdad? Lo mismo pasa con el ser humano, ¿verdad? Ya que algunos estudiantes suelen preguntar, ¿verdad? Que qué pasa con la energía del cuerpo humano. Bueno, cuando morimos somos sepultados, ¿verdad? Entonces nuevamente la energía o los nutrientes de nuestro cuerpo pasan a la tierra, ¿verdad? Las plantas que están ahí pues cerca extienden sus raíces incluso hasta cerca de las sepulturas, ¿no?
para absorber pues los nutrientes que estaban en nuestro cuerpo, ¿no? Incluso vi un programa donde en Estados Unidos pues había un proyecto, ¿no?, de hacer que el cuerpo humano al descomponerse se le pueda aprovechar esa energía, ¿no? Entonces vi ahí que tenían un proyecto de que cuando una persona muere, pues se le sepulta por unos días en cuestión como que es aserrín, ¿verdad? Que el cuerpo ahí se descomponga, pues que sus nutrientes pasen al aserrín y luego el aserrín se mezcla con tierra y ya pues queda en forma de abono, pues. Ese abono pues sirve para que la familia del fallecido pues pueda echarlo en el jardín de su casa, pues, y que los nutrientes pasen, o sea, los nutrientes del ser vivo, perdón, del ser querido que falleció, pasen a las plantitas que están en el jardín. Imagínense a lo que hemos llegado, ¿verdad? Que si usted desea, pues, convertirse en alimento de plantas, pues, para que su familia lo tenga ahí en el jardín, lo pueden hacer, imagínense, ¿verdad? Pero así es como avanza la ciencia, pues, y realmente, pues, comúnmente la energía del cuerpo humano al morir, pues, se desperdicia, ¿no? Porque, al cuerpo humano, pues, muchas veces se le encierra en bóvedas cuando fallece y la energía ahí queda atrapada, ¿no? O también, los cuerpos son incinerados y, pues, la energía ahí se pierde, ¿no? Así que, biológicamente, lo ideal sería que nos enterraran así nomás, ¿verdad? Solamente hacer la tumba en un hoyo en la tierra, pues, y que nos entierran así nomás, pues, ¿verdad? Para que la energía de nuestro cuerpo sea aprovechada por la tierra y los organismos, pues, que la puedan extraer de ahí. Bueno, y hablando de las cadenas tróficas, que también adelantándoles un poquito, ¿verdad? Vamos a ver, cuál es la diferencia entre una cadena alimentaria y una red trófica. Y bueno, pues si ustedes ven aquí la cadena alimentaria, es nada más como una secuencia, ¿verdad? Una secuencia lineal en donde de un organismo a otro, pues va pasando la energía o los nutrientes, ¿verdad? Y pues la red trófica lo que más trata es que es la fusión de un montón de cadenas alimentarias dentro de un ecosistema, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver más adelantito, pues profundizar un poco más en las diferencias de una red trófica y una cadena alimentaria, ¿verdad? Y dice aquí qué ocurre en las cadenas tróficas. Bueno, el paso de energía en una dirección a través de un ecosistema se le denomina flujo de energía, ¿no? La energía entra a un ecosistema como energía radiante y solo una pequeña parte, el 1%, es atrapada. Imagínense, de toda la energía radiante que viene del Sol hacia la Tierra, solo el 1% es atrapada, ¿no?, y usada por los productores durante la fotosíntesis, ¿verdad? ¿Qué pasa con la demás energía del Sol? Si alguien me puede decir. Si solo se atrapa el 1% en el ecosistema, ¿qué ocurre con el 99% de la energía solar que no se captura en el ecosistema para transformarla en energía química? Si alguien me puede explicar ahí, por favor. Vamos a ver quiénes están aquí conectados. María Soledad, Rebeca y Wilber. Alguien ahí que pueda abrir su micrófono y me contesta, por favor. Hola, hola, están ahí, ¿verdad? Hola Alexi, aquí estoy, pero no le escuché muy bien la pregunta que hizo. Vaya, dice aquí que el paso de la energía de una dirección a través de un ecosistema se le denomina flujo de energía. La energía entra a un ecosistema como energía radiante y solo una pequeña parte, el 1%, es atrapada y usada por los productores durante la fotosíntesis. Entonces, de la energía que viene del sol hacia un ecosistema, yo les preguntaba a ustedes, solo el 1% pues es aprovechada. ¿Y qué pasa con el otro 99% de esa energía? De la energía que viene del sol, pues, ¿verdad? Viene el 100% de la energía, ¿no? El ecosistema solo capta el 1%.
¿Qué ocurre con el otro 99%? Hola, hola. Vamos a ver a alguien ahí que encienda el micrófono y pueda darle respuesta a esa incógnita, ¿verdad? Ese misterio de por qué solo un 1% de la energía solar se aprovecha en los ecosistemas. Mm, Pues no sabría decirle, pero el otro porcentaje no se utiliza, por ejemplo, en el caso de nosotros como energía solar, utilizamos otro porcentaje para otras cosas. No se va para ahí. Bueno, es que realmente nosotros la energía solar no la aprovechamos directamente, ¿verdad? Porque nosotros no producimos energía a partir de los rayos del sol, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben, ¿verdad?, que los que producen energía con los rayos solares son las plantas, ¿no? Las algas y otros microorganismos que realizan fotosíntesis. Entonces, estos organismos que pueden realizar fotosíntesis solo captan una pequeña parte de esa energía. La otra parte, o sea, el 99%, rebota en la superficie terrestre y sale disparada nuevamente hacia el espacio, ¿no? O sea, es reflejada, refractada, ¿verdad? Entonces, por eso es que solamente el 1% de la energía pues, es aprovechable en los ecosistemas. El otro 99% pues sale dispersa hacia el espacio nuevamente. Una parte de esa energía que sale reflejada hacia el espacio rebota en las nubes y otros gases de efecto invernadero pues en la atmósfera terrestre y es irradiada nuevamente hacia la Tierra, ¿verdad? Y así pues como increíblemente pues los ecosistemas solo aprovechan el 1%. Entonces, en este caso viene siendo así como, por ejemplo, con lo del ciclo del agua, eh, así como lo del azufre. Bueno, todos los ciclos. Sería Bueno, igual en ese caso. bueno, la cuestión de los ciclos ciclo de los nutrientes que vamos a ver más adelante es que ellos se mantienen dentro del planeta, ¿verdad? Ellos no son expulsados hacia el espacio, ¿no? En cambio, la radiación que viene del Sol y que es reflejada por la Tierra, esa sí sale al espacio, o sea, es energía que, digámoslo así, pues se pierde, ¿no? En cambio, en el ciclo de los nutrientes, como decía usted, el ciclo del agua, el ciclo de fósforo, de carbono, hidrógeno, que lo vamos a ver más adelante, eso no se pierde, ¿verdad? Esa energía está reciclándose constantemente adentro, pues, de los ecosistemas terrestres, ¿no? No así, pues, la energía solar que sale reflejada, ¿verdad? Porque es así, se pierde un buen porcentaje cuando rebota en la superficie terrestre y sale disparada otra vez hacia el espacio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí sí se pierde esa energía, ya no es reciclada, ¿no? Sino que solamente el 1% es la aprovechada, ¿verdad? Entonces con el ciclo de los nutrientes no es así, ¿verdad? Porque esos nutrientes o esos elementos que se están reciclando no escapan hacia el espacio, ¿verdad? Sino que se quedan siempre aquí dentro de la Tierra. Ya vamos a ver más adelantito, pues, eso de los ciclos de los nutrientes, pero solo vamos a ver, claro, lo más importante, ¿verdad? Porque no nos queda el tiempo disponible para ver todos los nutrientes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y como veíamos aquí entonces, pues la energía, ahora en forma química, que fue ya transformada, ¿verdad?, por los organismos fotosintéticos como las plantas, es almacenada en los enlaces de las moléculas orgánicas, ¿verdad? O sea, ya dentro de sus organismos, ¿no?, que contienen carbono, ¿verdad? Eh, Como la glucosa, ¿verdad?, que es uno de los productos finales que tienen la fotosíntesis, ¿verdad?, en las plantas, ¿no? Y cuando la respiración celular pues descompone estas moléculas, la energía se vuelve disponible en forma de ATP. El ATP, ¿qué significa? Decíamos anteriormente, yo ya se los había mencionado y creo que ustedes en biología general también vieron esto. ¿Qué significaba ATP? Que es la forma en cómo los organismos pues ya podemos aprovechar la energía.
Yo les voy a seguir haciendo más preguntas, vamos a ver. Creo que también lo vimos ya en otras sesiones, ATP. Hola, hola. Hola, Lick. El ATP es como, no recuerdo muy bien, pero creo que es como sí es un nucleótido, pero no me acuerdo, adenosín, algo así. No me acuerdo del otro. Por ahí va, sí, porque es adenosina trifosfato. Adenosina. Adenosina trifosfato, correcto. Es la forma en cómo los seres vivos pues ya podemos aprovechar la energía. Y es útil para realizar el trabajo, ¿verdad? Que el trabajo aquí se refiere a todas las actividades que un organismo hace, ¿verdad? Como nosotros, que nos movemos, tenemos que poner en funcionamiento nuestro aparato circulatorio, nuestro aparato respiratorio, el sistema urológico, todo, ¿verdad? Los organismos salvajes, pues ellos tienen que movilizarse para buscar alimento, aparearse, proteger a la manada, proteger sus crías, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere eso el trabajo. Como reparar tejidos, vemos aquí otros ejemplos, ¿verdad? Producir calor corporal, que es muy importante para la homeostasis, ¿verdad? De los organismos. Moverse o reproducirse. Así, una vez que un organismo ha usado la energía, esta deja de estar disponible para su reutilización. Así que cuando nosotros salimos a correr, gastamos la energía y nos quedamos cansados. Lo que quiere decir que ya hemos pues gastado esa energía y lo que necesitamos es reponerla, ¿no? Por eso es que el organismo comienza a pedir agua, nos da hambre, ¿verdad? Cuando estamos cansados, porque el organismo necesita reponer esa energía para nuevamente pues tenerla disponible y realizar el trabajo otra vez, ¿verdad? Movernos, respirar, que nuestro sistema circulatorio esté en funcionamiento y en todas pues esas cuestiones. Bueno, y como yo les dije, pues les iba a hacer más preguntas, ¿verdad? Así que aquí hay 3 preguntas que de lo que ya hemos explicado, ¿no? ¿Cómo inicia el flujo de energía en un ecosistema? ¿Qué es una cadena trófica? ¿Cuál es la importancia de las cadenas y redes tróficas? Vamos a ver, hoy voy a elegir a ver quién me contesta la primera. ¿Cómo inicia el flujo de energía en un ecosistema? Vamos a ver ahí si me puede responder María Soledad. ¿Cómo inicia el flujo de energía en un ecosistema? Ya lo acabamos de explicar, ¿verdad? Como usted decía, se obtiene a partir del sol. Los productores convierten la luz solar en energía química, como usted ya lo decía anteriormente. Sí, correcto, muy bien, ¿verdad? Es una cuestión bien simple de explicarla, no que solamente la energía radiante del sol pues entra a nuestro planeta y pues ya los productores primarios captan ese porcentaje de la energía solar para transformarla en energía química, ¿no? Y ahí pues inicia el flujo de energía, ¿verdad? En un ecosistema. Así que estamos muy bien, ¿verdad? La siguiente pregunta, que es una cadena trófica, que también lo acabamos de decir. Vamos a ver ahí Rebeca Esmeralda Santos. Si ahí nos explica qué es una cadena trófica. Rebeca. ¿Sí? Sí, bueno, entiendo que la cadena trófica se da cuando algunos organismos y animales se alimentan los unos con los otros. Por ejemplo, puede ser que un herbívoro se alimente de la hierba y luego viene un
viene un organismo descomponedor y cuando se alimenta de este ser vivo también, cuando este ya muere. Pienso yo que ahí será la cadena trófica porque uno se alimenta del otro y del otro hasta convertirse en un organismo ser vivo. Bueno, sí, en verdad trata sobre la relación entre los consumidos y los consumidores, ¿no? ¿Verdad? Como lo vimos aquí, ¿verdad? En esta diapositiva. Dice, se define como un bosquejo, ¿verdad? Que representa las relaciones existentes entre las especies de consumidos y consumidores. O sea, nada más, pues viene siendo como una imagen, ¿verdad? Una imagen de cómo pasa el flujo de los nutrientes de un organismo a otro, lo que decía ahí Rebeca, ¿verdad? De los productores hacia los consumidores, ¿no? ¿Verdad? Y para nuevamente que los descomponedores, pues, vuelvan a inyectar, digamos, esos nutrientes o esa energía otra vez al ecosistema, o sea, ya sea en la tierra, ¿verdad? O en los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Así que estamos muy bien ahí. Y a Francisco le va a tocar la última pregunta. ¿Cuál es la importancia de las cadenas y las redes tróficas? ¿Por qué son importantes estas relaciones? Pues yo pienso Lee, que es importante en primer lugar, pues para mantener un equilibrio en la naturaleza, porque en este caso puede ser de que si no existiera una red trófica, eh, hubiera una sobrepoblación de ciertas especies, ¿verdad? Entonces, eso sería un problema. Bueno, sí, ¿verdad? Sí sería un problema que si no hubiera una relación entre depredador y presa, pues hubiera una sobrepoblación de especies, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para eso sí es importante que existan las redes, perdón, las redes y cadenas tróficas, ¿no? ¿Verdad? También es importante porque con esto podemos ver el flujo de los nutrientes, ¿no? O sea que los nutrientes no son estáticos, ¿no? ¿Verdad? Sino que están fluyendo dentro de los ecosistemas en forma cíclica constantemente, ¿verdad? Esto ha sido así desde que los primeros organismos pues surgieron en la Tierra, que eran organismos microscópicos, ¿no? Pero esto así ha sido, ¿no? El flujo constante de nutrientes. Entonces, por eso es importante pues lo de las cadenas y redes tróficas para que la energía pueda fluir en un ecosistema y también el agregado que decía ahí Cristian, ¿verdad? De que si no hubiera cadenas tróficas ni redes tróficas, entonces tuviéramos una gran sobrepoblación aquí de especies, ¿verdad? Tuviéramos sobrepoblación aquí de aves, de reptiles, de mamíferos, y bueno, ya no digamos de nosotros también, ¿verdad? Aun cuando el ser humano pues no tiene depredadores naturales, pero a veces los animales suelen atacar pues a los seres humanos. Así que muy bien sus participaciones. Ya más adelantito les voy a hacer más preguntas. Sigue atento, ¿verdad? Y bueno, ahora pasamos a una cuestión que también ya le hemos venido platicando desde hace algunas sesiones, que es la estructura de una comunidad, ¿verdad? Donde dice que la estructura de las comunidades depende en gran medida de las relaciones alimentarias que ocurren dentro de los ecosistemas. O sea, la relación entre presa, depredador, que la vimos también en las relaciones interespecíficas la vez pasada, ¿verdad? Hablamos de esto. La utilización pues, de redes tróficas para describir la estructura de una comunidad ha sacado a la luz varias cuestiones sobre las fuerzas que estructuran las comunidades ecológicas. Como las comunidades ecológicas difieren en la disposición de las especies y en las conexiones de alimentación, y esas diferencias tienen consecuencias en las dinámicas de la población, de las especies que la componen. O sea, pues la estructura de una comunidad viene siendo como el resultado de muchos factores, ¿verdad? Que interactúan entre sí, ya sean pues los bióticos y abióticos, que ya los vimos anteriormente, ¿verdad? Y esos que solo son algunos factores, pues, que son de importancia y que influyen, pues, en la estructura de una comunidad. También podemos mencionar los patrones climáticos, la ubicación de la comunidad, los límites del territorio, ¿verdad? Que hablábamos que se llamaban cotonos, ¿verdad? La altitud también, pues, son factores que caracterizan, pues, la estructura de una comunidad, ¿no? ¿Verdad? Es posible diferenciar, pues, el elemento de las poblaciones de especies, así como el total de individuos que la componen, que esta cuestión ustedes también la hicieron en la práctica anterior, ¿verdad? Cuando trabajaron los
los datos en Excel, ¿verdad? Donde ustedes sacaron todos aquellos índices de diversidad, dominancia, etcétera, ¿no? Entonces, pues, estas son las características, pues, que tiene la estructura de una comunidad, ¿no? ¿Verdad? Según la cantidad de individuos, también la abundancia de especies, la variedad de especies, ¿verdad? Abundancia de individuos, eh, la riqueza biológica o biodiversidad, ¿no? También son parte de las estructuras, pues, de una comunidad, ¿no? Ya que estos individuos, pues, y las poblaciones en sí mantienen el equilibrio ecológico, la evolución del ecosistema también, así como la resiliencia, ¿verdad? Que es la capacidad, pues, de superar situaciones difíciles, ¿no? Eso significa resiliencia, entonces los organismos también están capacitados, pues, para resistir condiciones adversas. Un ejemplo máximo que podemos poner fue cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿verdad? Fue un acontecimiento ecológico de grandes magnitudes, bastante catastróficas, pero algunos seres vivos pudieron sobrevivir y no solo sobrevivieron, sino que también superaron, pues, esa condición, ¿verdad? O sea, esa catástrofe que ocurrió, ¿verdad? Los ecosistemas quedaron prácticamente destruidos, pero los organismos que lograron sobrevivir, pues superaron esas condiciones adversas y pues se desarrollaron nuevamente para dar paso a nuevas especies, transformar nuevos ecosistemas, ¿verdad? Y hasta llegar a tiempos modernos. En la actualidad también podemos ver la resiliencia de la naturaleza, ¿verdad? La contaminación, las actividades humanas, el cambio climático han hecho estragos, pues, en la naturaleza, pero aún así vemos que la naturaleza, los ecosistemas y algunas especies se niegan a morir, ¿verdad? Todavía luchan por sobrevivir ante un mundo con un ambiente tan cambiante, ¿verdad? Que no le damos espacio a las especies para que ellas puedan adquirir características, pues, que les hagan como sobreponerse, digamos, ¿verdad? Al calentamiento global, ¿verdad? Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Así que pues todo eso interviene en la estructura de una comunidad, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos describir una cadena trófica. Vemos aquí pues que tenemos una cadena trófica y aquí tenemos una red trófica, lo cual yo les mencionaba cuál era la diferencia, ¿verdad? Y les decía pues que la diferencia es que la cadena trófica solo muestra una secuencia lineal del flujo de energía entre los organismos. En cambio, la red trófica viene siendo como la combinación de diferentes cadenas tróficas donde se muestra pues las relaciones directas e indirectas pues entre organismos y el paso de la energía entre ellos, ¿no? ¿Verdad? Y vemos aquí que dice las flechas apuntan desde la presa hacia el depredador y la flecha que vuelve a la misma caja, o sea, a la especie, representa el canibalismo. Aunque la red trófica solo muestra las uniones directas entre depredador y presa, también implica en potencial para la competencia entre depredadores por un recurso de presa compartido. Entonces también la red trófica aquí pues nos muestra la, una relación intraespecífica e interespecífica que es la competencia entre especies, ¿no? ¿Verdad? Es decir, como una presa es cazada por varios organismos, ¿verdad? Así que eso ya genera competencia, ¿no? Dentro de una red trófica, aquí lo podemos ver. No tenemos aquí en esta representación pues una cuestión de canibalismo, ¿verdad? O sea, una flecha que vaya, digamos, de este depredador a esta presa y de esta presa a este depredador, etcétera. Así no vemos, ¿verdad? Entonces, no tenemos aquí una representación de canibalismo, ¿no? Pero una red trófica podemos llamarla que es también el ciclo alimenticio, ¿verdad? La interconexión de todas las cadenas alimenticias pertenecientes a una comunidad ecológica, generalmente pues es representada de manera visual, así como esta, ¿no? Eh, en forma de red o también puede ser en forma de una pirámide, ¿verdad? Entonces, todas estas cadenas describen pues linealmente el modo en que la materia, la energía, pues pasan de unos seres vivos a otros dentro de un hábitat, ¿verdad? Dicho de otro modo, pues digamos es la suma de todas las cadenas tróficas de un ecosistema, ¿no? Entonces, esos son las redes tróficas, ¿verdad? Como la suma de todas las cadenas tróficas que hay dentro de un ecosistema. Con solo ver este esquema nosotros podemos ya deducir, ¿verdad? De qué ecosistema se está tratando esta red trófica, ¿verdad? Podemos decir que trata de un desierto, de un bosque, ¿verdad? Un bosque tropical, un bosque templado, ¿verdad? Podemos decirlo, ¿verdad? Con solo ver la red trófica, ¿no?
Bueno, y aquí están las redes tróficas nuevamente, ¿verdad? Ilustran las interacciones indirectas, ¿verdad? Donde vemos que el papel de la depredación para determinar la estructura de las comunidades mediante la influencia que ejerce en los resultados de las interacciones competitivas entre las especies de presas, ofrece otro ejemplo de los efectos indirectos dentro de las redes tróficas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver una relación indirecta? Pues vemos aquí que están los productores, ¿verdad? Que son los que producen la energía, transforman la energía radiante del sol en energía química, pero vemos que este zorro que está aquí, incluyendo esta lechuza que vemos acá arriba, se benefician pues de la energía que ha producido la planta, ¿no? Pero ellos no comen plantas, ¿verdad? Entonces ahí vemos la relación indirecta, pues o sea, el zorro se beneficia de la energía producida de la planta, pero no de forma directa, sino que de forma indirecta. ¿Por qué? Porque el conejo que tenemos acá se alimenta de la planta, entonces la energía que estaba en la planta se transfiere al conejo y el zorro pues captura al conejo, lo devora y pues y esa energía ya pasa al zorro. Lo mismo con la lechuza, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El ratón come la planta, la energía pasa a la planta, pues y la lechuza come al ratón y la energía pues ya pasa a la lechuza, o sea, lo hacen de forma indirecta. Nosotros también, bueno, nosotros no, ¿verdad? Los seres humanos porque comemos plantas, ¿verdad? Así que nosotros como seres omnívoros tenemos la dicha de poder captar la energía de forma directamente desde las plantas, ¿no? Lamentablemente pues no tenemos la función fotosintética para producir energía, ¿verdad? Pero lo hacemos directamente de la planta, lo podemos hacer, ¿verdad? Y de otra forma indirecta también alimentándonos pues de los otros organismos que son los, permítame, no se conectó nadie más, ¿verdad? Pensé que alguien más se había conectado. Vale. Lo que pasa es que a mí me sacó, porque se me fue el internet y me sacó y entonces volví a entrar. Ah, vaya, sí, está bien, es que eso ocurre, a mí también me pasó un poquito antes de iniciar la sesión, ¿verdad? Se me fue el internet, pero ya, pero no me vaya a cortar la señal, ¿no? Vaya, entonces, así como podemos ver, pues las interacciones tanto directas e indirectas en una red trófica, ¿no? ¿Verdad? Dentro de un ecosistema, ¿verdad? Vemos que es un sistema bastante complejo porque miren la cantidad de organismos involucrados, ¿verdad? Como podemos ver también un organismo pues es consumido por varias especies, lo que va generando competencia entre las especies, ¿no? ¿Verdad? Y así pues es la dinámica de un ecosistema, ¿no? Bueno, y aquí están los niveles tróficos, ¿verdad? Que hablábamos anteriormente, que también los podemos representar en forma de pirámide, ¿ya? Y dice ahí los niveles tróficos son los agregados de organismos que se caracterizan por tener la misma posición en la cadena alimenticia. Es decir, clasificar a los organismos por la forma en que adquieren su alimento, o sea, la materia y la energía, de su entorno directo. Si ustedes se fijan, pues en la pirámide alimenticia, o estos niveles tróficos que están aquí este, detallados, comienzan en el primer nivel con los productores y ven ustedes que es la base de la pirámide y son los más abundantes. Luego continúan pues con el segundo nivel que son los consumidores primarios, o sea, los herbívoros. Luego sube al tercer nivel que son los consumidores secundarios, los omnívoros y los depredadores. Y termina pues en el cuarto nivel con los consumidores terciarios, sean omnívoros y depredadores. Y todos ellos son afectados por esto, miren, por los descomponedores. O sea, esos descomponedores pueden afectar a todos los niveles tróficos. Pero si ustedes se fijan, pues los que están en el cuarto nivel, que son los menos abundantes, que son los depredadores, ¿verdad? Eso pues tiene que ser así por la cuestión, ¿verdad? De que los depredadores nada más mantienen el equilibrio pues de las poblaciones, ¿verdad? En el entorno. Y en cambio los productores que tienen que ser la mayoría, ¿verdad? Porque son los generadores de energía, pues los que inician el flujo de la energía en los ecosistemas, ¿no? Entonces ahí podemos ver ya una representación de una red trófica, pero en forma de pirámide, o sea, un nivel estrófico. Y pues ahora vamos a ver la siguiente parte que es ya de los ciclos de los nutrientes, ¿verdad? Que ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿verdad? El ciclo de los nutrientes, pero aquí ya lo vamos a profundizar más, ¿no? Donde dice que el ciclo de los nutrientes distingue el recorrido de alguna sustancia que sea vital para la vida a través del ambiente físico y biológico.
El ciclo de los nutrientes es un concepto básico en ecología y los ciclos de los nutrientes principales son los del carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el agua. Así que vamos a ver más a detalle unos diagramas más adelantito donde se muestran pues cómo funciona la dinámica de los ecosistemas para estar reciclando todo, estar movilizando pues la dinámica de estos nutrientes, ¿no? Es decir, que no sean estáticos y que sean aprovechados por los seres vivos que viven en esos ecosistemas. Bueno, y aquí pasamos pues que dentro del ciclo de los nutrientes, como decíamos anteriormente, pues es un movimiento o intercambio de reciclaje de materia orgánica, o sea, esta inorgánica, para regresar a la producción pues, de la materia viva, ¿no? Y el proceso pues viene siendo regulado por los caminos que vimos anteriormente, que son los de las redes tróficas, que descomponen pues materia en nutrientes, minerales, ¿verdad? Y el ciclo pues de los nutrientes se va realizando constantemente en los ecosistemas. ¿Y cuáles son esos nutrientes? Bueno, aquí tenemos pues esos nutrientes de los que tantos hablamos, pues aquí los tenemos. Vienen los bioelementos, se llaman bioelementos porque son los que son aprovechados, ¿verdad? Por los seres vivos. Tenemos aquí los primarios que constituyen el 96% del ser vivo, ¿verdad? Y son estos. No sé si alguien puede abrir ahí su micrófono y me indica qué significan estas letras. CHOMPS. Son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Correcto, muy bien, que estos son los elementos principales, pues, que necesitan los seres vivos, o sea, son como los más vitales, ¿no? El carbono, pues, que eso está, digamos, es bastante abundante, ¿verdad? En nuestro planeta, más ahora con las actividades del ser humano, pues, que libera grandes cantidades de carbono a la atmósfera, pues. Bueno, incluso vi un programa en donde decían que con el carbono contenido en el cuerpo humano es suficiente como para hacer un lápiz, ¿verdad? Un lápiz así normal, ¿no? Así que cuando me muera, pues puedo pedir que me conviertan en lápiz, ¿verdad? Ya que ahora todo se puede con la tecnología, ¿no? ¿Verdad? Incluso pues hasta se pueden enviar la ceniza a otro planeta, ¿verdad? Así como este señor, el que descubrió el planeta Plutón, que no recuerdo cómo se llamaba ese científico, parte de sus cenizas pues fueron puestas en una sonda espacial y la sonda espacial actualmente ya parece que ya llegó allá a Plutón, ¿no? O sea, las cenizas de ese hombre allá andan en Plutón, ¿verdad? Así que si usted quiere irse hasta Júpiter, pues le puede decir ahí que cuando lo incineren, pues le pongan sus cenizas en un frasquito y que las manden a Júpiter, ¿no? Solamente en ceniza, vale. ¿Perdón? Solamente en ceniza podemos viajar a Plutón. Bueno, sí, también pueden viajar hasta otras galaxias, ¿verdad? Porque imagínense la galaxia de Andrómeda, a cuántos años luz está de nuestra galaxia, que es la galaxia más cercana que tenemos, ¿verdad? Mandan una nave pues que vaya por miles y miles y miles de años luz allá al espacio hasta llegar a la galaxia de Andrómeda, puede llegar a la ceniza, ¿no? Pero bueno, pues con el avance de la tecnología, algún día pues la humanidad espera poder alcanzar esas, esos mundos allá tan alejados, ¿verdad? En cuestión ya de días, ¿no? Como por ejemplo el viaje a Marte tardaría 3 meses de ida y otros 3 meses de regreso, ¿no? Entonces imaginen, 6 meses en total solo de viaje. Así que ¿cómo podría sobrevivir un ser humano 6 meses en el espacio, ya, con reservas de comida y agua, medicinas, todo eso, ¿verdad? Pero con los avances tecnológicos esperamos pues que todo eso se puedan superar, ¿verdad? Y ahora que hasta ya hay viajes turísticos hasta el espacio, imagínense, claro, que usted tiene que pagar buenos miles de dólares solo para que le vayan a dar una vuelta de unos 15 minutos allá al espacio, ¿no? Pero en el futuro, pues, me imagino que va a ser algo cotidiano, ¿verdad? Como que usted solo pague una cora, se suba a un bus y le vaya a dar la vuelta y regresa a su casa, ¿verdad? Y que esperamos, pues, que algún día podamos nosotros también viajar al espacio, aunque sea, ¿verdad? Y bueno, pues después del paréntesis, regresando a los bioelementos, tenemos aquí los secundarios, ¿verdad? Que constituyen el 3.3% de la materia viva, de los cuales son, ¿cuáles son?
Vamos a ver si saben los signos de la tabla periódica. Sodio, el Sodio, potasio, potasio, calcio, calcio, magnesio, cloro. magnesio y cloro. Muy bien, correcto. Si ustedes ven, pues estos ya son componentes, son igual de importantes en los organismos, pero ya no son tan abundantes, ¿verdad? El sodio, potasio, el calcio, que sabemos que sirve para los huesos, ¿verdad? Los cartílagos, etcétera. El magnesio, que nos ayuda a mantener el metabolismo regulado, pues, y algunos iones cloro, que también los necesitamos para las regulaciones metabólicas, ¿no? Y pasamos a los oligoelementos, que constituyen solamente el 0.1%. Estos son los menos abundantes, pues, en los seres vivos. ¿Cuáles son? Menciónenme ahí qué significan todas estas letras. Son Ujú. hierro, cobre, Hierro, cobre, zinc, zinc, flúor y yodo. y yodo, correcto, muy bien, excelente. Bueno, entonces, hablando de estos oligoelementos, también son a veces llamados los bioelementos temporales, ¿no? Porque están presentes en pequeñas cantidades, como vemos aquí, que solamente ocurren en el 0.1% de la composición de la materia, ¿no? Entonces son bien pequeñas, pues, las cantidades que tienen los seres vivos de todos estos elementos, eh, pero tanto su ausencia como el exceso de estos elementos pueden ocasionar daños, pues, al ser vivo, ¿no? Imagínense que aquí no está detallado, pero dentro de los oligoelementos también podemos encontrar el litio, ¿verdad? Hace muchos años, pues yo tuve un padecimiento nervioso y pues el médico me detalló de que era porque yo estaba deficiente de litio. Imagínense, cualquier situación me causaba una ansiedad, entonces esa ansiedad era producida por deficiencias de litio, imagínense, que solamente es el 0.1% que compone el organismo, pero ya sea la deficiencia de esto ya ocasiona un desequilibrio, pues, ¿verdad? En el ser vivo, ¿no? Así que yo recuerdo esa vez, pues el médico me recetó nada más 14 gotas de litio, ponérmelas debajo de la lengua y cabal, pues ahí tuve ya el fin del padecimiento, ¿verdad? Volví a la normalidad, ¿no? Entonces era deficiencia de litio, pues a pesar de que son pocas cantidades que tenemos, pero son necesarias, pues imagina el hierro, ¿verdad? Hierro, que incluso el hierro es bien difícil que lo asimile el cuerpo humano, pero lo necesitamos, ¿verdad? Para que no nos dé anemia, o sea, para que la producción de glóbulos rojos siempre sea constante y sea de buena cantidad, ¿no? Que está contenida más que todo en la sangre. Bueno, cuando come uno sopa de frijoles, hay grandes cantidades de hierro en la sopa de frijoles, pero son bien difíciles de asimilar por el cuerpo humano. Por eso cuando uno come sopa de frijoles, es bueno acompañarla con limón, porque el ácido cítrico del limón ayuda a que el cuerpo humano pueda absorber más fácilmente las moléculas de hierro. Así que ahora en adelante acuérdense, ¿verdad? Cuando usted esté comiendo sopa de frijoles y también a su familia, dígale que la acompañe con limón para que pueda aprovechar al máximo el hierro contenido pues en los frijoles, ¿no? Bueno, y pues ahí no, más que todos los niños pues no puedan padecer de anemia, ¿verdad? Bueno, tenemos también aquí el flúor, ¿verdad? Que el flúor lo necesitamos para algunas cuestiones, ¿cómo se llama esto? Para proteger la dentadura, ¿verdad? El exceso de flúor, pues imagínense, no lo necesitamos en gran cantidad, pero con un poquito que se nos pase ya nos ocasiona problemas, ¿verdad? Ocasiona un problema dental que se llama fluordentición, el cual consiste pues en la aparición como de manchas café en los dientes que dan la apariencia de que el diente se está pudriendo, ¿verdad? Entonces por eso es que el agua potable que nosotros recibimos en los chorros casi no tiene flúor, ¿verdad? Porque si tiene flúor, eso nos provocaría esa enfermedad llamada fluordentición, ¿verdad? Aunque creo que en nuestro medio, pues el flúor no es común en el agua potable, ya que nosotros no la consumimos, ¿verdad? Directamente. Y así, pues tenemos otros oligoelementos que se presentan en forma elemental, ¿verdad? Es decir, sin combinarse, ¿no? ¿Verdad? Como elementos químicos. Muchos de los elementos químicos que constituyen los oligoelementos, pues se encuentran en la mayor cantidad en forma de sales minerales, ¿verdad? Que las consumimos nosotros en los alimentos, ¿verdad? Muchos de estos oligoelementos pues intervienen en la regulación, equilibrio de funciones respiratorias, digestivas,
neurovegetativas y musculares, ¿verdad? Así que por eso los necesitamos, aun cuando sean en pequeñas cantidades, ¿verdad? Pues mayormente funcionan para cuestiones metabólicas, ¿no? El ser humano pues no las puede producir, por lo que es necesario que nuestra alimentación nos aporte las pequeñas pero importantes dosis, digamos, de estos oligoelementos, ¿verdad? Pues su déficit, como ya les mencionaba por ahí algunos ejemplos, puede ser causa de enfermedades, ¿verdad? Deficiencia de hierro que ocasiona la anemia, ¿verdad? Falta de producción de glóbulos rojos, ¿no? Deficiencia del cobre me parece que ocasiona problemas de, como de esto del Alzheimer, si no me equivoco, ¿verdad? La deficiencia del zinc también provoca problemas nerviosos, ¿verdad? Como estados ansiolíticos, ¿verdad? La deficiencia del yodo que provoca problemas de tiroides, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto a personas que tienen en la garganta así grandes pelotas que les llaman vulgarmente el huehuecho, ¿verdad? Entonces por deficiencia de yodo, por eso es que ahora a la sal se le agrega yodo, ¿verdad? Para que las personas pues no padezcan de esa inflamación pues en la tiroides por deficiencia de yodo. Bueno, pasemos aquí a los ciclos ya biogeoquímicos, ¿verdad? Bueno, los ciclos biogeoquímicos hacen posible que los elementos se encuentren disponibles pues, en la naturaleza, permitiendo que existan transformaciones y circulación, ¿verdad? Se le llaman biogeoquímicos porque bio que viene de vida, geo que viene de tierra y químicos, ¿verdad? Por ser ya una composición química, ¿no? Entonces estos pues son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos, ¿verdad? Y luego pues a la inversa, porque nuevamente esos organismos al morir pues sus nutrientes son nuevamente pues eh, incorporados al ecosistema, ¿verdad? Y pues ahí tenemos, vamos a ver pues los ciclos del agua, el carbón, oxígeno, nitrógeno, fósforo, pero hay otros más, ¿verdad? Que no los vamos a ver todos porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? La importancia de esto, pues, es que permiten la regulación de la materia entre organismos y otros, regulan los elementos vitales para la tierra, proporcionan los nutrientes necesarios para la vida, pues sus elementos son utilizados una y otra vez por los organismos. Así que pues vemos que la dinámica pues ecosistémica es muy importante que existan estos ciclos biogeoquímicos, ¿no? Para que los nutrientes estén en constante dinámica, ¿verdad? Entre los factores bióticos y abióticos, ¿no? Y dependiendo pues del reservorio en el cual se encuentren, se consideran dos tipos de ciclos biogeoquímicos. Tenemos los ciclos gaseosos, ¿verdad? En el cual circulan en la atmósfera y el agua, porque en el agua son gases también los que están circulando, ¿no? Y tenemos los ciclos sedimentarios, los cuales circulan en la corteza terrestre, ¿no? Y vamos a ver uno de ellos, el principal, ¿verdad? El ciclo del agua, ¿no? Que ustedes ya imagino que el ciclo del agua es bien conocido por todos, porque lo vemos desde ¿qué? Primer grado, nos vienen hablando de esto del ciclo del agua, ¿verdad? Y dice aquí, pues, uno de los principales ciclos, y sí, pues, uno de los, yo diría, el principal, ¿verdad? Porque sin agua no hay vida, ¿no? ¿Verdad? Incluso los seres humanos solo podemos vivir 3 días sin agua, me parece, ¿verdad? Podemos vivir hasta 7 días sin comer, pero solo podemos vivir como alrededor de 2 días sin agua, ¿no? Se mueve de la atmósfera a la Tierra, ¿verdad? Como lo vemos aquí en esta imagen donde nos muestra el ciclo. Se desplaza gracias a las leyes de la física, o sea, la gravedad. Por ser el solvente universal, permite que ocurran diferentes reacciones químicas. Ya sabíamos eso, ¿verdad? Que el solvente universal que tenemos nosotros es el agua, ¿verdad? Y aparte de eso, que por sus composiciones químicas permite también un sinfín de reacciones químicas, ¿no? La mayor cantidad de agua se encuentra en los océanos, como sabemos, ¿verdad? Y pues viendo el esquemita aquí que tenemos, pues vemos que el agua de los océanos se evapora por efecto de la radiación solar, ¿verdad? La evaporación es un gas, o sea, ya es agua en forma de vapor, sube porque es menos pesado que el aire, al llegar a bajas temperaturas en la atmósfera superior se condensa, ¿verdad? O sea, sus moléculas comienzan a unirse unas con otras formando gotitas de agua, luego se precipitan en forma de lluvia, ¿verdad? Otra parte pues se congela y se mantiene en forma de casquetes de hielo o también se precipita en forma de copos de nieve, ¿no? ¿Verdad? Luego
Después de las precipitaciones, pues el agua líquida ya se escurre pues por la tierra, ¿no? Formando arroyos, formando lagos, ríos. Otra parte del agua pues él filtra pues hacia los mantos acuíferos subterráneos y nuevamente pues esos desembocan ya sea en el mar o en un lago que nuevamente vuelve a evaporarse para dar continuidad otra vez al ciclo y así está constantemente, ¿verdad? El ciclo del agua, ¿verdad? Así que como les digo, pues de esto ya conocemos un poquito más porque nos lo hablan desde que estamos en la escuela, ¿verdad? Cómo funciona esto del ciclo del agua. Bueno, vemos aquí el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Y creo que esto es uno de los pocos que vemos, ¿no? Pero es el principal depósito de nitrógeno, pues en la atmósfera, ya que el nitrógeno se encuentra en forma gaseosa, pues en la atmósfera. Es esencial en las proteínas, ¿verdad? Muchas proteínas contienen nitrógeno. El nitrógeno gaseoso debe convertirse en compuestos nitrogenados, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprovecharlo, ¿verdad? O sea, podemos decir que el papel fundamental en la fijación del nitrógeno, pues aquí lo juegan los microorganismos, ¿no? Porque los microorganismos como las bacterias o algunos hongos y otros descomponedores son los que fijan el nitrógeno, ¿verdad? Eh, También lo utilizamos en los fertilizantes, ¿verdad? Ahora, por utilizar tanto fertilizante de los cultivos, cuando vienen las tormentas, pues ese nitrógeno se escurre hacia los mantos acuíferos, también queda impregnado pues en la tierra, podemos decir listo para que lo puedan asimilar las plantas, porque las plantas son las que absorben el nitrógeno, ¿no? En forma de amoníaco, ¿verdad? Ellas absorben nitrógeno, incluso no sé si alguna vez ustedes habrán arrancado una planta de frijoles y le han visto en sus raíces que presenta como unas pequeñas chibolitas. Hola, Nick. ¿Sí? Sí, yo he arrancado frijol y se ven como unas chibolitas cuando uno la tripa como algo cremosa o algún líquido que se le sale ahí por toda la raíz, lleva bastante de eso. Sí, vaya, ajá. Entonces, esas chibolitas que ustedes le ven a plantas, así como la del frijol, esos son nódulos, que esos nódulos tienen adentro bacterias que están como procesando el nitrógeno, ¿verdad? Para que la planta lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, esos nódulos están llenos de bacterias, las cuales están ahí comiendo, ¿verdad? Nitrógeno, fijándolo en la plantita para que la raíz pueda absorber el nitrógeno, ¿no? O sea, nosotros no podemos consumir el nitrógeno así nomás, ¿verdad? Porque está en forma gaseosa en el aire, ¿no? Sino que tiene que ser fijado por las bacterias al suelo y del suelo pues ya pasa a los nutrientes de la tierra, los cuales las plantas los absorben y nosotros pues absorbemos ese nitrógeno ya procesado por las plantas a través de sus frutos, hojas o las hortalizas, ¿no? Eh, los seres vivos expulsamos nitrógeno también en forma, en forma química, permítanme. Pensé que alguien se había conectado. Bueno, pero ya no hay, solo ustedes tres están, ¿verdad? Bueno. Va, entonces como les decía, pues los seres vivos expulsamos también el nitrógeno en forma de urea, ya sea por la orina o por las heces. También lo hacen el ganado más que todo, ¿verdad? Por eso el estiércol de ganado, sea de gallina o de vaca, se utiliza también como fertilizante de plantas, ¿no? Porque como tiene urea, ¿verdad? El nitrógeno ahí contenido, pues las plantas lo pueden aprovechar nuevamente, ¿verdad? Y el nitrógeno, pues es un componente esencial en los cuerpos de los seres vivos, ¿verdad? Los átomos de nitrógeno, pues los encontramos en las proteínas, ¿verdad? Más que todo. Y también, pues los tenemos en los enlaces de ADN, ¿verdad? En los ácidos nucleótidos, ¿verdad? Están compuestos por nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno, como les decía anteriormente, pues está contenido en la atmósfera como nitrógeno gaseoso y durante la fijación del nitrógeno, pues las bacterias convierten pues este nitrógeno en amoníaco. O sea, una forma de nitrógeno que puede ser utilizada más que todo por las plantas, ¿no? Cuando los animales comen las plantas, pues adquieren esos compuestos nitrogenados que pueden utilizar, ¿no? Por eso es que comúnmente los abonos que compramos en los agroservicios para las plantas del jardín tienen amoníaco, ¿verdad? Bueno, de hecho, todos lo tienen, ¿no? Porque es un alimento esencial para las plantas, ¿verdad? También cuando los fertilizantes, pues,
contienen nitrógeno y fósforo, pues estos llegan a los ríos y lagos, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que la escorrentía lava todo ese montón de fertilizantes, ¿no? Y pueden provocar pues aflorecimientos de algas, procesos conocidos como eutrofización, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí cerca en San Miguel tenemos la laguna del Jocotal y la laguna de Olomega, ¿verdad? Que están en estos procesos por las cantidades de fósforo y nitrógeno que las poblaciones aledañas pues vierten en esos ecosistemas acuáticos, ¿no? Y otra cosa que podemos decir del nitrógeno es que es un nutriente limitante, ¿verdad? Común en la naturaleza y la agricultura, pero es un nutriente bien limitado, ¿verdad? Que está disponible en una cantidad mínima y por lo tanto limita el crecimiento, ¿no? Como les digo, pues para que nosotros aprovechemos el nitrógeno, necesitamos consumirlo en una forma muy diferente. O sea, tenemos el nitrógeno ahorita que nos está rodeando, pero no lo podemos consumir así nomás, ¿verdad? Sino que tiene que ir ya procesado, ¿verdad? El nitrógeno pues está en todas partes. De hecho, el nitrógeno compone alrededor del 78%, imagínense, del volumen de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Lo que sobrepasa por mucho al oxígeno todavía, fíjense, ¿verdad? Pero no lo podemos aprovechar, ¿verdad? Tenemos que usar a los microorganismos para que ellos lo procesen y lo fijen al suelo. Ya las plantas pues lo consumen y ahí pues nosotros sí lo podemos aprovechar, ¿verdad? Bueno, entonces, como vemos aquí, pues tenemos el ciclo del nitrógeno. Mayormente, si ustedes lo ven, el ciclo se da bajo el suelo, ¿verdad? Donde los restos también de animales muertos, pues las bacterias fijan el nitrógeno, ¿verdad? Al suelo nuevamente, pues o sea, el nitrógeno contenido en esos organismos, pues lo fijan ya al suelo, ¿verdad? Para que las plantas lo puedan volver a utilizar. Bueno, y aquí vemos el ciclo del fósforo, ¿verdad? Que también es importante para los seres vivos y es importante que esté circulando pues, en los ecosistemas. El fósforo, dice aquí, se encuentra en proporciones pequeñas dentro de la materia viva. Como lo vimos allá arriba, pues es uno de los elementos que conforman un poquito pues, de la materia viva, no así como los primarios, ¿no? Que constituyen como el 93%, ¿no? Es vital importancia, forma parte de ácidos nucleicos como el ADN, muchas sustancias intermedias en la fotosíntesis o necesitan fósforo, ¿verdad? Así como el adenosino trifosfato, ATP, ¿verdad? Ahí vemos la importancia del fósforo ya, ¿no? En la respiración celular forma parte de los enlaces de sustancias de alto contenido energético como el ATP, que es la forma en que nosotros pues ya podemos aprovechar la energía, ¿no? Y aquí vemos pues cómo se da el ciclo del fósforo pues en un ecosistema, ¿verdad? Vemos que el ciclo del fósforo pues es bastante lento en la biosfera, ¿no? Y vamos a ver por qué. Los fertilizantes son los que contienen más que todo fósforo, ¿verdad? Eh, Pueden producir zonas acuáticas muertas, ¿no? Es decir, si usted ve un lago ahí que está muerto, no tiene nada de plantas, échele un poquito de fosfatos y vamos a ver si no proliferan ahí un montón de algas, plantas, ¿verdad? Como son el fósforo es un nutriente esencial para los organismos vegetales, pues ahí ellos proliferan en gran medida, ¿verdad? Bueno, ahí si tienen alguna pregunta, comentario, pero ahí no duden, solo enciendan su micrófono, pues ahí usted ya puede participar, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, como les decía, pues el ciclo es bien lento, ¿verdad? Porque los reservorios de fósforo en el ciclo natural son los océanos y principalmente las profundidades del océano, ¿verdad? Son los sedimentos marinos, ¿verdad? Los suelos también contienen fósforo, ¿no? Pero imagínense, y nosotros, por ejemplo, nosotros no podemos escarbar la tierra para estarla comiendo y ahí consumiendo el fósforo, ¿no? No podemos ir a profundidades de hasta 10.000 metros allá en el fondo de los océanos para agarrar sedimentos y ahí los vamos a comer, ¿no? Para que ahí vaya el fósforo, ¿verdad? Y nos alimentemos de fósforo, ¿no? Sino que pues el fósforo también tiene que ser procesado, ¿verdad? Ya sea por microorganismos o por las plantas, ¿no? Para que nosotros los podamos aprovechar, ¿verdad? El fósforo pues es un nutriente esencial que se encuentra, como ya decíamos anteriormente, pues en macromoléculas como el ADN, ¿verdad? El ciclo del fósforo, pues nuevamente lo repito, es bastante lento, ¿verdad? Por la condición en que
Siempre que escucho el sonidito me vengo para acá porque a veces pienso que es que alguien está levantando la mano, ¿verdad? Por eso es que siempre me tengo que venir. Es que la señal se me fue 2 veces, licenciado. Sí, sí, está bien, no hay problema. Esos problemas se dan, ¿verdad? Pero es que a veces pienso que quizás alguien está levantando la mano o es que un compañero se incorporó a la sesión, ¿verdad? Y porque como les tengo que mandar la asistencia, entonces ahí veo a quién le mando la asistencia, ¿verdad? Ahí creo que cuando alguien levanta la mano, usted puede ver, no le aparece en el icono de cada uno cuando alguien levanta la mano. Fíjese que en sesiones anteriores no lo Quiero puedo ver, ver. sí. Ahorita le aparece en mi icono. No, fíjese, no, Ah, solo pues, escucho el sonido. pues no. Sí, por eso es que yo me regreso, ¿verdad? Para ver si alguien está levantando la mano y por eso les digo que si ustedes quieren participar, nada más enciendan ahí su micrófono, ¿verdad? Por eso no hay problema, ¿no? Y espero estén atentos porque ya les voy a hacer más preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces como les decía, ¿verdad? El ciclo de fósforo es lento por los reservorios que tenemos, ¿verdad? En nuestro planeta que están en el fondo de los océanos y también está contenido dentro del subsuelo, ¿verdad? Entonces, está contenido en forma de ion fosfato, ¿verdad? Entonces el ion fosfato, los microorganismos y las plantas los pueden asimilar, o sea, ellos sí los consumen, ¿no? Es un otro nutriente bien limitante, pues, en la naturaleza, ¿no? Podemos decir que es el nutriente más escaso y que por ello restringe, pues, el crecimiento en los ecosistemas acuáticos, ¿no? Eh, no sé si ustedes habrán visto alguna vez una imagen en un museo, ya sea en la web, cómo eran las plantas que consumían las personas hace 1000 años, hace 2000 años. Si ustedes los ven, son frutos pequeños, eran frutos pequeños, ¿verdad? Incluso pues la mazorca de maíz que consumían nuestros antepasados en América eran bastante pequeñas de lo que ahora son. Pero ¿por qué ahora son más grandes? Porque como utilizamos abonos orgánicos y inorgánicos en los cuales va contenido grandes cantidades de fósforo, nitratos, amoníacos, etcétera. Entonces la planta pues ya tiene una gran variedad de alimentos para asimilarlos. Por eso es que ahora los alimentos vegetales que consumimos son más grandes de lo que eran hace miles de años, ¿verdad? Por ejemplo, en Joya de Serén, que es una ciudad que quedó ahí sepultada, una ciudad del periodo posclásico, me parece, que quedó sepultada ahí en el año 600 después de Cristo, si no recuerdo más o menos por ahí, ¿verdad? Se han encontrado mazorcas de maíz, son bien chiquitas, pues, 10 veces quizás hasta más chiquitas de lo que tenemos hoy las mazorcas, ¿no? ¿Verdad? Entonces es por eso, ¿verdad? Porque como la disponibilidad del fósforo o de los fosfatos, pues es bien limitada, entonces las plantitas no tenían mucho para desarrollarse, ¿verdad? No tenían muchos nutrientes. Pero ahora como nosotros solo vamos ahí al agroservicio, compramos un poquito de abono, se lo regamos a la planta y pues la planta tiene buen nutriente ahí para desarrollarse. Eh, de hecho, cuando los primeros ingleses llegaron allá, donde ahora es Estados Unidos, los indígenas o los nativos que vivían en esa zona le enseñaron a los ingleses a cultivar maíz utilizando las vísceras del pescado. ¿Por qué? Porque ellos, como viven en las zonas acuáticas, vea, el poco fósforo que ellos tienen disponible, pues lo consumen, lo procesan en sus intestinos. Entonces los intestinos o las vísceras del pescado son buenas en fosfatos, ¿no? Entonces por eso ellos utilizaban las vísceras de pescado para usarlas como abonos para los cultivos, ¿no? Entonces fue así como los primeros ingleses pudieron sobrevivir, pues, en las condiciones tan fuertes que había en la zona norte de América, ¿verdad? Donde ahora es Estados Unidos. Ahí, pues digamos, el nacimiento de Estados Unidos pues se lo debe a los nativos que vivían ahí, ¿verdad? Y el pago que le dio Estados Unidos pues fue que los expulsó de sus tierras y los confinó pues en áreas así, en reservorios, ¿verdad? Reservas indígenas. Así que ahí vemos otro ejemplo pues de cómo el fósforo pues es bien escaso, ¿no? En la naturaleza, pero lo podemos aprovechar en distintas maneras, ¿verdad? Eh, y como podemos decir, hemos hablado que el fósforo, el ciclo de fósforo es bien lento, pues es el más lento en comparación que otros, ¿verdad? Eh, También, pues, como les decía, les había repetido, se encuentra en forma de ion fosfato que lo asimilan las plantas, ¿no?
Y pues los compuestos fosfatados se encuentran en las rocas sedimentarias, ¿verdad? Más que todo en las rocas. Por eso ustedes van a ver algunos animales que pican las rocas, ¿no? U otros insectos que lo que hacen es como lamer la piedra, ¿verdad? Porque por ahí obtienen un poquito del fósforo, ¿verdad? Algunas aves se dedican a eso, a estar mordisqueando pedacitos de piedra, ¿verdad? No sé si ustedes han visto las gallinas o pequeñas aves que se posan en los jardines y comienzan a comer, ¿verdad? Uno puede pensar, están comiendo semillas, pero realmente lo que ellos comen son pedacitos de piedra, ¿no? Porque ahí pues ellos ingieren algunos nutrientes en formas minerales, en este caso pues estamos hablando del fósforo, ahí ellos pueden ingerir un poquito del fósforo disponible, ¿verdad? Si ustedes matan a una gallina y le rajan pues la mollera, ¿verdad? Entonces la molleja, sí, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver que ahí están contenidas un montón de piedritas, ¿verdad? Entonces por eso, ¿verdad? La gallina ingiere esas piedritas porque ahí va un poquito de fósforo. Aparte de que las piedritas también en su molleja le sirve para triturar, ¿verdad? Granos de maíz que come o otros alimentos, ¿verdad? Ya que las piedritas están chocando ahí constantemente, entonces ellas muelen pues la comida para la gallina, ¿verdad? A eso se le llaman gastrolitos. Entonces pues aquí podemos ver la importancia pues del ciclo del fósforo y cómo es de escaso pues en la naturaleza, ¿no? Nosotros expulsamos también fósforo, ¿verdad? Por medio de los desechos orgánicos, los cuales quedan fijados en el suelo nuevamente, ¿verdad? Del suelo pasan pues a fosfato. El fosfato es aprovechado por las plantas. En las rocas que se encuentra fosfato, pues la lluvia, ¿verdad? Se llama todo esto, el proceso de descomposición de las rocas, pues hace que se arrastre pues todo ese material, ¿verdad? Al suelo y pues ahí lo aprovechan las plantas. Bueno, y aquí pasamos a bien característico, ¿verdad? Que es el ciclo del carbono. Se consideran 4 reservorios. ¿Cuáles son? Pues aquí los tenemos, la atmósfera, la biosfera terrestre. ¿Por qué? Porque todos los organismos vivos del mundo tienen carbono en sus cuerpos. Los océanos, ¿verdad? Como carbono inorgánico, los sedimentos, ya que ahí hay combustibles fósiles, el carbono es liberado de diferentes maneras. Desde la revolución industrial, pues las concentraciones de carbono han aumentado, ¿verdad? Eh, bueno, como vemos aquí, pues en todos los organismos vivos tenemos carbono, incluyendo el ser humano, ¿verdad? Eh, tenemos varios reservorios pues, de carbono, entre ellos están los océanos, está la superficie terrestre, está la biomasa, ¿no? ¿Verdad? Están los sedimentos, ¿verdad? Donde están contenidos los organismos fósiles que murieron hace millones de años y su carbono todavía está contenido ahí en el subsuelo, pero ahora con la diferencia es que nosotros extraemos ese carbono del subsuelo y pues lo liberamos a la atmósfera, ¿no? Contribuyendo pues así al cambio climático. Como les decía, incluso el ser humano, pues vi por ahí en un programa que decía que con el carbono contenido en el cuerpo humano se puede construir un lápiz, ¿verdad? Entonces el carbono es un elemento esencial pues, en los cuerpos de los seres vivos. También en la economía, como ya sabemos, es importante para los seres humanos en estos tiempos modernos, ¿verdad? Porque lo utilizamos en forma de combustible. Bueno, y también nos afecta a la economía, ¿verdad? Ahora con los combustibles tan caros, todo se ha puesto bien caro, ¿verdad? Así que eh, el dióxido de carbono, pues nosotros así es como liberamos el carbono a la atmósfera en forma de CO2, ¿verdad? El carbono, una molécula de carbono pegada a dos de oxígeno, ¿verdad? Así lo liberamos nosotros a la atmósfera, ¿verdad? Los procesos geológicos lentos entre los que están la formación de rocas sedimentarias, combustibles fósiles, ¿verdad? Como sabemos, tienen que ocurrir millones de años, ¿verdad? A través de la meteorización de la roca, el degradamiento de materia orgánica, pues contribuyen al ciclo del carbono a lo largo de escalas prolongadas en el tiempo, ¿verdad? Entonces imagínense el carbono de especies de seres vivos que vivieron hace millones de años, actualmente están contenidas en el subsuelo, pero nosotros estamos liberando todo ese carbono a la atmósfera por medio de los combustibles, ¿verdad? Por medio del petróleo, ¿no? Por eso es que también algunas actividades humanas, como la quema de los combustibles fósiles y la deforestación, aumentan pues las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. Si usted es una persona pues que utiliza leña para cocinar,
créame que ahí está liberando grandes cantidades de carbono a la atmósfera, porque todo el carbono contenido en la madera, pues usted lo libera en forma de gas hacia la atmósfera, ¿no? Es el humito ese negro que usted ve, ese es puro carbono, ¿no? Que usted está liberando a la atmósfera. Cuando hay incendios forestales, imagínense que son hectáreas y hectáreas que se queman de bosques. Solo imagínense las toneladas de dióxido de carbono o de carbono de la biomasa liberada pues a la atmósfera, ¿verdad? Entonces todo eso pues ahora ha contribuido al calentamiento global y a los cambios climáticos que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Bueno, aquí imagínense en San Miguel vienen los frentes fríos, pero nosotros no lo sentimos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, acaba de pasar octubre, que antes, hace muchos años, era característico aquellos vientos de octubre, pues ahora ya no se sienten, ¿no? Acabamos de pasar la temporada de huracanes y ninguno nos atacó, gracias a Dios, ¿verdad? Pero a la vez eso es preocupante porque se ve que la dinámica atmosférica está cambiando, ¿no? Incluso también ya se han identificado reportes en los cuales se determina que los huracanes, los tifones y los ciclones se han vuelto más poderosos que antes. Si usted se fija, antes había huracanes hasta la categoría 4, pues ahora hay huracanes categoría 5, imagínense, están volviendo más fuertes, pues, y por ende, pues más destructivos. Así que todo eso es producto, pues, de la influencia del ser humano al estar liberando tanto carbono a la atmósfera. Las plantas nos ayudan un poquito porque ellas absorben ese dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis y liberan oxígeno. Entonces, por eso a la selva del Amazonas le dicen el pulmón del mundo, ¿verdad? Porque es un gran absorbente de dióxido de carbono, ¿verdad? Y en vez de liberar sustancias contaminantes, lo que hace, pues, es liberar oxígeno. Nosotros también, ¿verdad? Cuando exhalamos, nosotros lo que expulsamos es dióxido de carbono, al igual que los otros seres vivos, ¿verdad? En la respiración celular. O sea, nosotros chupamos el oxígeno, pero expulsamos el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, solo imaginen los millones de seres vivos que expulsamos dióxido de carbono a la atmósfera, agregado a las toneladas de dióxido de carbono que liberamos por medio de los vehículos, las fábricas, la quema, ya no digamos también la quema de los bosques, ya sea por factores naturales o por la contribución del ser humano. Así que ustedes, si viven cerca de zonas de agricultura, díganle ahí a los agricultores que no quemen la tierra, ¿verdad? Imagínense las cantidades de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera al quemar la tierra, aparte de eso de que también destruye la biota que está en la tierra, y por eso es que el agricultor tiene que usar abono para que la cosecha pues le sea beneficiosa, ¿no? Porque ha quemado el terreno, destruye la biota del suelo, ¿no? Entonces las plantas quedan con menos nutrientes disponibles eh, para desarrollarse, ¿no? Entonces, por eso el agricultor tiene que hacer uso de diferentes fertilizantes, ¿no? Para que la cosecha, pues, le sea provechosa, ¿no? Así que, pues, aquí vemos cómo es la estructura de la dinámica del carbono, pues, en un ecosistema, ¿verdad? Bueno, y como les dije, les iba a hacer más preguntas, ¿verdad? Así que alguien ahí que me encienda el micrófono y me diga qué es un ciclo biogeoquímico. Usted nos estaba mencionando, Lick, que estos ciclos son como procesos naturales. Lo que tratan de hacer, ¿verdad? Es como reciclar elementos químicos de diferentes formas, desde el medio ambiente hacia los organismos y viceversa también. Mencionaba el Correcto. agua, el carbón, el oxígeno, el nitrógeno. Sí, correcto, muy bien, ¿verdad? Es un flujo constante, un reciclaje constante, ¿verdad? De elementos que son esenciales para los organismos vivos, ¿no? ¿Verdad? Mencionamos solamente algunos, ¿verdad? No los íbamos a ver todos porque no nos alcanza la sesión, ¿no? ¿Verdad? Solo mencionamos lo más importante, el agua, ¿verdad? Carbono, nitrógeno, ¿verdad? Fósforo, ¿verdad? Pero sí estuvo muy bien, ¿verdad? La participación ahí de Francisco. Ahora vamos a ver a alguien más que encienda ahí su micrófono y me conteste cuál es la importancia de la circulación de los nutrientes en los ecosistemas y en la vida del ser humano. Esta preguntita está fácil, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí María Soledad, Rebeca también.
¿Cuál es la importancia de la circulación de los nutrientes en los ecosistemas y en la vida del ser humano? Ahí cualquiera de las dos me puede contestar, Rebeca o María Soledad. Bueno, ya solo está María Soledad. Creo que le fue la señal al Rebeca, ¿verdad? Bueno, ahí para ir avanzando, pues cualquiera que me conteste ahí entonces, la importancia de la circulación de los nutrientes en la vida del ser humano. Y también de una sola vez me responden ahí cuáles son los reservorios, ¿verdad?, de estos nutrientes. Ya lo mencionamos ahí, ¿verdad? La importancia de estos nutrientes, pienso que está más enfocada, por ejemplo, en el aprovechamiento de estos recursos, de los que están disponibles, por lo tanto se vuelve como un proceso fundamental en cualquier ecosistema. Bueno, sí, ¿verdad? La circulación de nutrientes que son esenciales, ¿verdad?, para la generación de vida en el ser humano y también en los ecosistemas, ¿no? Ya mencionamos ahí cuál era la importancia de que los animales y otros organismos vivos pues se nutren de ellos, ¿no? Y si me mencionan ahí cuáles son los reservorios, por favor. Mencionamos ahí varios. Bueno, no muchos, ¿verdad? Sino que mencionamos ahí unos cuantos. Por ejemplo, el reservorio del nitrógeno decíamos que era. Ajá, Hay, mm, creo que la atmósfera. correcto, la atmósfera. Reservorio del fósforo. Reservorio del fósforo decíamos que era poco accesible, ¿verdad?, para los organismos. Y en este caso, pues no, usted también mencionaba. Entonces, aquí no podemos decir, si en algún dado caso nos preguntan que, por ejemplo, que se encuentran como en las rocas marinas, así como usted, el ejemplo, el esquema que usted nos puso. No. Del fósforo. Ajá. Sí, correcto. Sí, les mencionaba por Sí, ahí ¿verdad? que el fondo de los cuerpos marinos es un reservorio, ¿verdad?, de fósforo. Bueno, ¿Y que cuál era el otro? Mencionamos dos reservorios del fósforo. el otro era las rocas marinas, Ajá, eso en los océanos y en la superficie. como La corteza terrestre. Correcto, muy bien, la corteza terrestre, ¿verdad? Les dije que por la meteorización de las rocas, ¿verdad? El fósforo contenido ahí en la roca sedimentaria, pues se desprendía, se escurría por medio del agua, se impregnaba en el suelo para así ser asimilado por las plantas, ¿verdad? Muy bien, y el más fácil de todos, vaya, ahí eh, cualquiera que me conteste, ¿verdad? ¿Cuál es el reservorio de carbono? ahí usted mencionaba que hablábamos de los suelos. Ah, los suelos, ¿verdad? Las plantas, muy bien. Vaya, las plantas podemos generalizarlo mejor, decir todos los organismos vivos, vaya, la biomasa de la tierra, ¿verdad? Entonces muy bien, ¿verdad? Mencionamos ya el subsuelo, la biomasa y también mencionábamos a los océanos, ¿verdad?
Los océanos también son reservas de carbono, ¿verdad? Porque el carbono en los océanos está contenido en forma de carbonato de calcio. Así que pues esos son los reservorios que tenemos de estos elementos. Vale, continuando, vamos a ir un poquito más rapidito, pasamos a las sucesiones ecológicas terrestres y acuáticas, ¿verdad? Que ustedes ya tienen la idea de cuáles son las sucesiones ecológicas, ¿verdad? Porque desde la sesión anterior me parece que lo hablamos. Y pues la naturaleza cambiante de los ecosistemas. Como sabemos, los ecosistemas no son estáticos, sino que van cambiando de acuerdo al tiempo. La estructura de la comunidad, que ya la vimos, ¿verdad? Cuáles son las estructuras de las comunidades, también cambia con el tiempo, ¿verdad? Es dinámica, refleja la dinámica de la población de las especies que la componen. La estructura vertical de la comunidad cambia con el tiempo mientras las plantas se establecen, maduran y mueren. Las tasas de natalidad y de mortalidad de las especies cambian como respuesta a las condiciones ambientales, produciendo un patrón variable de dominancia y diversidad de las especies a través del tiempo. Vale, esto ya no nos vamos a detener mucho porque ya lo veníamos hablando desde la sesión anterior, ¿no? Que las comunidades no son estáticas, sino que van cambiando de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Y eso también nos indica cuáles serán las especies dominantes y cuál será la diversidad de especies que se sitúen en esa zona. Bueno, y pues, ¿cómo pueden ocurrir los cambios en las comunidades? Fácil, porque cambia el ecosistema, ¿verdad? Mencionamos aquí algunos ejemplos, mira, como las erupciones volcánicas, el resultado hace cambiar la estructura de las comunidades. De igual manera, después de un incendio forestal, ¿verdad? Si ustedes ven esta imagen es del volcán de San Salvador. Algunos científicos pues han dado una hipótesis de que puede ser que el volcán de San Salvador era mucho más alto de lo que es actualmente. Entonces imagínense, después de una explosión volcánica que hubo, pues el volcán de San Salvador pues ahora se ha reducido al tamaño con el que lo conocemos hoy, ¿no? Solo imagínense de haber ocurrido ese hecho, las comunidades que existían en la, casi digamos en el tope de la cima del volcán, desaparecieron, pues, y las comunidades que estaban abajo pues tuvieron que modificarse, ¿no? Debido a ese fenómeno, ¿verdad? La desaparición del ecosistema que hubo ahí. Después de una erupción volcánica, pues lo que ocurre es que la lava o el magma pues se solidifica y ahí pues da paso a una transformación del ecosistema y también de las comunidades que habían allí, ¿no? O sea, desaparecen las comunidades que estaban allí y nuevos organismos llegan a asentarse a esa zona, ¿verdad? Un incendio forestal también, ¿verdad? Digamos, le ponemos fuego a un bosque de pino, nos echamos todo el bosque, ¿verdad? Pero con el tiempo, nuevos organismos van a llegar a colonizar pues esa zona que ha sido quemada, ¿verdad? Y se va a ver una modificación, o sea, un cambio de comunidades. Bueno, y alguien así rapidito, si me puede describir qué es lo que ve en esta imagen, cómo me pueden interpretar esta imagen. Como algo que fue cambiando, así como usted estaba diciendo, como una sucesión ecológica. Sí, correcto, muy bien. De hecho, eso es una sucesión ecológica, ¿verdad? Vemos aquí que se formó el suelo, ¿verdad? De pura roca. Luego los primeros organismos llegaron a colonizar, comenzaron a degradar la roca, la convirtieron en tierrita. Luego llegaron pues ya organismos más aptos para asentarse en el terreno, pues, y llegaron hasta colonizar, hasta una etapa clímax del crecimiento, pues, de esas comunidades, ¿verdad? Así que muy bien. Bueno, y aquí mencionamos que el cambio gradual y aparentemente direccional en la estructura de la comunidad, ¿verdad? Se da a través del tiempo, lo que ya hemos venido hablando, de campo, como por ejemplo se forma un campo, ¿verdad? Abierto, pero con el tiempo pues se forma un bosque, ¿no? No sé si ustedes han visto las imágenes de cuando ocurrió el terremoto del 2001 en el sector de las colinas, donde hubo aquel deslave, lamentablemente pues muchas personas ahí perdieron la vida, quedó un campo abierto, ¿verdad? Pero si ustedes van a esa zona ahora, ustedes no van a ver un campo abierto, lo que van a ver es un bosque totalmente, ¿verdad? Entonces, porque ahí ya hubo una dinámica cambiante de las comunidades que habían ahí, ¿verdad? Ocurrió un desastre provocado por un fenómeno natural, desaparecieron las comunidades ahí, hablando de comunidades de árboles, del bosque, ¿verdad? Y pues nuevas especies llegaron a asentarse ahí y pues nuevamente repoblaron la zona, haciendo cambiar la comunidad, ¿verdad? Bueno, y aquí vemos que la sucesión es en su definición más amplia, ¿verdad? Es el cambio temporal en la estructura de la comunidad. Esta definición es la opuesta a la desonación,
Zonación decíamos en una sesión anterior que son los cambios pues, en la estructura de la comunidad a través del paisaje, ¿verdad? Como la distribución de las zonas de la vegetación, perdón, en zonas geográficas o bandas locales según los factores climáticos, ¿no? Porque no vamos a ver las mismas plantas a 200 metros sobre el nivel del mar que a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Van a haber diferentes ahí especies, ¿verdad? De plantas. Bueno, ya que la sucesión se refiere pues, a los cambios en la estructura de la comunidad en una localización dada del paisaje a través del tiempo. Y existen dos tipos de sucesiones ecológicas, ¿no? Sucesiones primarias y también tenemos las sucesiones secundarias. ¿Cuáles son las sucesiones primarias? Vaya, aquí vemos un ejemplo de ello. Las sucesiones primarias son aquellas en cual en un lugar que no ha sido ocupado anteriormente por una comunidad, una superficie recientemente expuesta, ¿verdad? Como los bloques de cemento en un ambiente intermareal rocoso, ¿verdad? También pueden ver la sucesión primaria comienza en lugares que nunca han alojado a una comunidad, tales como los afloramientos en las rocas y acantilados en las dunas y depósitos glaciares recientemente expuestos. Eh, entonces las sucesiones primarias son aquellos lugares en los que nunca han habido asentamientos de vida, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, hacemos que se seque un poco un lago, vaya, que se seque un lago totalmente, ¿verdad? Dejamos las rocas expuestas donde nunca han habido ahí plantas en sí terrestres asentadas, entonces las plantas la van a comenzar a poblar, ¿verdad? Vemos aquí este ejemplo, ¿verdad? Estos son los primeros colonos que llegan pues a una sucesión primaria, que son los musgos y son las algas, ¿verdad? Los líquenes, perdón, estas manchas que vemos aquí blancas en la roca son líquenes. Entonces ellos son los primeros colonos que llegan pues a habitar estas zonas, ¿no? Un ejemplo máximo lo ver en una pequeña isla que se estaba formando cerca de Islandia, ¿verdad? Se formó hace poco, quedó la lava endurecida ahí formando la isla, ¿verdad? Quedó pura roca. ¿Qué fue lo primero que llegó ahí? Pues los musgos y los líquenes, ¿verdad? Llegaron a poblar, luego llegaron aves, ¿verdad? A sentarse ahí. Entonces ellos son parte de una sucesión primaria, un lugar donde nunca ha habido un asentamiento biológico. ¿Y cuáles son las sucesiones secundarias? Pues las sucesiones secundarias ocurren después de algún tipo de perturbación. Esta puede ser un incendio, un deslave o un terremoto. Bueno, y ahí por eso yo les ponía el ejemplo de las colinas, ¿verdad? El hecho lamentable que ocurrió ahí en las colinas. Pues o sea, se derrumbó, pues se vino abajo, pues una parte del paisaje, entonces ahí ya había una comunidad vegetal asentada. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió la tragedia y pues nuevas comunidades llegaron a asentarse ahí, ¿verdad? Entonces ahora hay un nuevo bosque ahí. Entonces es una sucesión secundaria, ¿verdad? Lo mismo ocurre que si usted quema un terreno, obviamente se acaba el terreno, ¿verdad? Lo destruye, pero con el tiempo van a llegar a asentarse nuevas especies vegetales ahí formando una nueva comunidad, o sea, sería una sucesión secundaria. O sea que un terreno ocupado, o un espacio, mejor dicho, sea ocupado por especies nuevas, pues, o sea que anteriormente había unas comunidades ahí, pero que ahora está ocupado por nuevas comunidades. Y aquí vemos ejemplos de sucesiones primarias que ya las hablamos, miren. Después de una erupción volcánica queda la lava y se conoce como colada volcánica, queda totalmente expuesto y recibe mucha luz solar. Es erosionada por acción del viento y lluvia, ¿verdad? O sea, la meteorización de la roca, ¿no? Luego llegan organismos pioneros como los líquenes que degradan el suelo, luego los musgos, helechos y continúa la formación del sustrato, luego llegan plantas con periodos de vida más largos, arbustos, árboles, hasta formar una comunidad estable. Y aquí pues lo vemos ya descrito pues a detalle pues en un dibujo, ¿verdad? Vemos aquí la roca expuesta, ¿verdad? Comienzan las comunidades pioneras que son los líquenes, los musgos, luego comienzan a formarse los pastos, ¿verdad? La hierba mezclada, o sea, hay mezcla de especies de hierba dando origen a los arbustos, después a un bosque joven, en este caso se forman pues los árboles estos que llaman tulip poplar, que son los álamos, ¿verdad? Es una especie de árbol, ¿verdad? Luego el bosque madura hasta formar especies de árboles más grandes, en este caso que son los robles blancos y las nueces, ¿verdad? Son especies nada más de árboles, ¿verdad? Dando origen luego a la población clímax o a la comunidad clímax, ¿verdad?
o sea, el máximo pues de desarrollo que tiene una comunidad, ¿no? Donde vemos pues los árboles de haya, que son tremendos árboles, vea el sugar maple, que es el árbol de maple, donde se extrae pues el jarabe de maple, el que le echan a los panqueques encima, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues una sucesión primaria, ¿verdad? Y ejemplos de sucesiones secundarias tenemos estas. Mire que ya hablamos también de cómo sucede este caso. Una sucesión secundaria puede iniciar después de alguna perturbación de origen natural o también de origen antropogénico, o sea, provocado por el ser humano, ¿verdad? Puede iniciar después de un incendio forestal. Por lo general estos son devastadores y suelen terminar con la mayor composición estructural pues de las comunidades. Pero ahí podemos ver aquí un ejemplo ya de esto, miren, lo que yo les explicaba, ¿verdad? Si se quema un espacio, un ecosistema, ¿verdad? Se destruyen todos las comunidades y las especies vivientes ahí en esa zona, no queda todo desértico, ¿verdad? Pero con el tiempo comienzan los organismos pioneros, ¿verdad? Vean cómo va aquí la línea del suelo, miren. Vean cómo los organismos pioneros comienzan a formar un nuevo suelo, ¿verdad? Por degradación de la roca, ¿no? Vienen plantas anuales de 1 a 2 años, ¿verdad? De ahí viene el césped o grama perenne, ¿verdad? De 3 a 4 años. Luego comienzan las especies intermedias a colonizar, como los pastos, arbustos, pinos, los robles jóvenes y las nueces, árboles de nueces, o sea, árboles ya más grandes, dan origen a más suelo, entre 5 a 150 años, y de 150 años a más ya comienza la comunidad clímax, ¿verdad? O sea, ya comienzan aquí robles maduros y árboles o bosques, mejor dicho, de árboles de nueces, ¿verdad? Que son árboles ya totalmente grandes, ¿verdad? Así que imagínense si ustedes conocen un terreno que fue quemado hace más de 150 años, pues ya entonces ustedes ahí van a ver una comunidad clímax, ¿verdad? Y viendo esta parte última ya, que son las sucesiones acuáticas, pues algunos de estos tipos de sucesiones ocurren cuando lentamente, pues los lénticos acumulan agua poco a poco y ocurren cambios graduales en su estructura. Estos cambios también pueden ocurrir en ecosistemas lóticos y ecosistemas marinos, ¿verdad? Bajo cierta profundidad. Eh, no sé si ustedes entienden qué son los sistemas lénticos y lóticos. Si alguien ahí me puede explicar, por favor. Bueno, los ecosistemas lénticos pues son aquellos que están estáticos, ¿verdad? Como los lagos, las lagunas, eso se les llama ecosistemas lénticos. Y los ecosistemas lóticos son los ríos, ¿verdad? Los ríos, riachuelos que están en constante movimiento, ¿verdad? Entonces en ellos también ocurren sucesiones, ¿verdad? Así como ocurren los ecosistemas terrestres. Pero veamos cómo ocurren esas sucesiones en los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, aquí hay un científico que hizo un estudio. ¿No? Los estudios de perturbaciones físicas en ambientes marinos han demostrado una sucesión secundaria en comunidades de algas marinas, ¿no? Marismas, manglares, praderas marinas y arrecifes de corales. El ecólogo David Doggins de la Universidad de Washington examinó el proceso de sucesión después de la perturbación de los bosques de sargazos. Los sargazos son una especie de alga como la que vemos aquí en la imagen. Los sargazos submareales en Torch Bay, en Alaska. Un año después de la eliminación del bosque de sargazos, se formó una bóveda de sargazos mixto. O sea, imagínense, eliminaron la comunidad que estaba ahí de sargazos, y con el tiempo, pues aquí dice que un año después ya había una comunidad de sargazos nuevas, pero ya estaba mezclada pues con otras especies, ¿verdad? Así que eso podríamos decir fue una sucesión secundaria en un ecosistema acuático, ¿no? Y aquí vemos en un ecosistema marino, por ejemplo, la sucesión sería de esta forma. ¿Me? Vemos aquí pues la roca desnuda, ¿verdad? Comienzan los organismos pioneros a poblar la roca, luego la van degradando, pues se va formando, van llegando nuevos organismos, formando nuevas especies, comunidades, poblaciones, ¿verdad? Hasta llegar pues a la etapa clímax, ¿verdad? La etapa de las comunidades pues ya con más especies, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces aquí podemos responder ya estas preguntas para ir terminando, muchachos.
¿Por qué pueden ocurrir los cambios en las comunidades? ¿Cuáles son los dos tipos de sucesiones? ¿Y por qué se origina una sucesión primaria y secundaria? Entonces ahí pues alguien que me pueda contestar. Ajá, entonces hay alguien que me conteste, ¿verdad? ¿Por qué pueden ocurrir los cambios en las comunidades? ¿Cuáles son los dos tipos de sucesiones? Que ya las vimos, ya las estuvimos ahí viendo. ¿Por qué se origina una sucesión primaria y secundaria? Hola, Alex. Sí, dígame. Referente a los dos tipos de sucesiones son sucesiones primarias y secundarias, Correcto, muy bien. donde hablamos que en la primaria, más que todo, no ha sido ocupada por una comunidad, y la secundaria puede haber sido anteriormente ocupada por una comunidad, pero ha sido destruida por cualquier circunstancia, ya sea natural o provocada por el hombre. Ajá, correcto, muy bien, ¿verdad? Sucesión primaria es donde no ha habido ningún asentamiento ahí anteriormente, ¿verdad? Y una sucesión secundaria es donde había una comunidad ya establecida, pero por algún factor natural o antropogénico, pues fue eliminada la comunidad y llegó a asentarse una nueva comunidad ahí, ¿verdad? Muy bien. Y la última pregunta que no me han contestado es ¿por qué pueden ocurrir los cambios en las comunidades? Ajá, ¿por qué pueden ocurrir los cambios en las comunidades? Hola, hola. Ahí mencionamos por qué pueden ocurrir esos cambios, ¿verdad? Lic sería cuando hay una sucesión ecológica. Sí, correcto, muy bien. Ocurre una sucesión ecológica, pero ¿por qué ocurre, pues? Y antes de que se me olvide, muchachos, siempre se me olvida, por favor, tómense una foto ahorita. Una foto así, selfie, porfa, recibiendo la capacitación y me la envían al grupo, por favor. Porque eso es necesario que la ponga en la asistencia. Así que ahorita tómensela, porfa, y me la mandan al grupo. Se los agradecería mucho. Bueno, y entonces ahí decíamos, ¿verdad? Que los cambios pueden ocurrir en una comunidad. ¿Por qué? Puede ser una perturbación natural o antropogénica, ¿verdad? Entonces estos cambios también pueden ocurrir por diferencias en los patrones climáticos, ¿verdad? Eventos geológicos como formación de montañas, de valles, formación de abismos, ¿verdad? Entonces esos pueden dar lugar a que las comunidades cambien, ¿verdad? Bueno, entonces ahí, por favor, muchachos, se toman la foto y me la mandan, porfa. Bueno, pues y aquí pasamos a la bibliografía, ¿verdad? Que ustedes la tienen ahí en la plataforma. Tomamos toda esta información del libro de Ecología de Smith, ¿verdad? También de la biología de Villée.
y de Ecología y Desarrollo Sostenible de Bernard Neville y Richard Wright. Así que ahí tienen pues ustedes la bibliografía. Aquí terminamos la sesión, pues muchas gracias por la participación. Si hay preguntas, comentarios, dudas, quejas, pues ahí estamos ahorita abiertos para contestarla. Hola, Liz. Gracias. Y igual, tomándome la foto estaba. Vaya, está bien. Mándeme ahí la foto, porfa, sí, porque la necesito para el reporte, ¿verdad? Bueno, entonces, muchachos, ahí tienen preguntas. De mi parte, no, Liz. Gracias. Bueno, ahí Wilber Francisco, María Soledad, no sé si tienen preguntas y por favor mándenme ahí las fotografías porque ya me las están pidiendo aquí también a coordinación para dejar constancia de su asistencia también, ¿verdad? Aunque ya les voy a mandar la asistencia para que la llenen ahí en la plataforma. Va, está bien, Liz. Ya se lo mando al grupo. Vaya, sí, porfa, aquí me lo manda ahorita para así yo pasarla pues a la coordinación porque ya me están pidiendo. Así que Wilber Francisco, también María Soledad, por favor. Bueno, gracias, Rebeca, ya la recibí, gracias. Bueno, no sé, Wilber Francisco, María Soledad, también ahí me mandan la foto, porfa. Si no tienen entonces dudas, preguntas, gracias María Soledad, aquí ya recibí la suya, gracias. Solo ahí Francisco, me hace el Gracias, favor. Liz. Feliz día. Bueno, antes de que se retiren, nada más hacerles una observación. Si ustedes ya vieron lo que yo les estuve revisando en la plataforma, quería decirles que vean bien las observaciones que yo les hago, ¿verdad? Porque es necesario que vayamos corrigiendo esto, ¿verdad? Que los informes tienen que ir completos, ¿verdad? No así incompletos, que solo me van a mandar la introducción y no me mandan conclusiones, ¿no? También pónganle mucho cuidado, por favor, a la redacción y a la ortografía, ¿no? ¿Verdad? Pongan eso mucho cuidado, ¿verdad? También el análisis pues de los datos tiene que ser un poquito más profundo, ¿verdad? No así tan generalizado, ¿verdad? Sino que bien así como un poquito más específico, ¿no? Recuérdense que ustedes van a ser pues maestros y van a tratar con estudiantes y no crean, pues más de algún estudiante se va a fijar en la forma en que trabaja el maestro, ¿no? Y pues este alumno no lo va a ir a comentar con sus compañeros, sino que lo va a ir a comentar a otros alumnos y otros maestros, ¿verdad? Así que vayamos mejorando pues estas cositas, ¿verdad? De enviar los informes completos, por favor, no solo mandar una parte sí y otra no. Pónganle mucho ojo, por favor, a la redacción de los informes y también a la ortografía, ¿verdad? Ahí le decía a Wilber en la sesión en la tutoría de repaso, ¿verdad? De que una forma de mejorar la redacción y la ortografía es leyendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener el hábito de leer, pues, para mejorar todas estas cuestiones, ¿verdad? También poder ver documentales científicos como los de National Geographic, Discovery Channel o History Channel nos ayuda mucho a mejorar la redacción, ¿verdad? Porque adquirimos vocabulario, lo cual nos ayuda, pues, a tener más palabras, más riqueza, ¿verdad? En nuestro acervo para redactar, ¿no? Así que nada más eso, ¿verdad? Bueno, entonces si ya no hay preguntas, ya no hay comentarios, pues les agradezco mucho pues que hayan estado aquí. Solamente ustedes tres se conectaron. Ya les voy a mandar eh, la, la asistencia para que me la firmen, ¿verdad? Y gracias también por las fotografías que me las mandaron. Ahí Francisco, por favor, si me está escuchando, ahí me la manda, porfa, para mandarla a Perdón, coordinación. que ya no le pude contestar, pero como estoy trabajando, entonces estaba atendiendo ahorita.
Ah, Y vaya, entonces, ya no logré escuchar lo último que dijo, ni si pidió algo. sí, vaya, les pedía que me mandaran la fotografía selfie recibiendo la capacitación. Entonces ahí me la manda Francisco, por favor, ahorita para mandar la coordinación. Bueno, entonces los espero, ¿verdad? Para mañana. Lean siempre la guía de repaso, ahí, perdón, la guía de laboratorio, ¿verdad? Vean las actividades que hay que hacer y ahí pues hay una actividad en la cual ya tendría que ir un poquito preelaborada para optimizar el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Así que pues ahí les agradezco mucho y nos vemos mañana a la 1 en punto, ¿verdad? Porque tienen el examen prelaboratorio. Gracias, Lick. Bueno, gracias a ustedes, pasen feliz tarde y nos vemos mañana entonces a la 1. Cuídense. Gracias igualmente, licenciado. Bueno, gracias.